Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí José de nuevo con ustedes para comenzar en esta ocasión un nuevo libro, uno de los libros cortos del doctor Stephen Jones, un libro muy amado y que me trae recuerdos maravillosos, porque después de localizar la página web del doctor Stephen Jones, como les contaba, a través del escrito conjunto que él realizó sobre el jubileo con Bill Brighton, del que hemos hablado en los anteriores vídeos, pues fue el primer libro que me llamó la atención por el título, El trigo y los asnos de Pentecostés, y bueno, fue un libro que pues me mostró que realmente este hombre tenía una revelación y una unción especial de parte del Señor, y así pues empecé por aquí. Así que hoy se lo traigo a todos ustedes. Casi no llego el viernes hoy a grabar el tercer vídeo porque, bueno, pensaba que eran 2 capítulos que íbamos a ver y claro, me puse a repasarlos antes de iniciar la grabación, pero me di cuenta que el segundo de los capítulos es bastante largo y nos íbamos a 20 y pico páginas. Así que vamos a hacer el primero, que aunque es corto, pues por lo menos hará que el segundo no sea tan largo el próximo día. Así que comencemos. Bien, este es el dibujo. El libro se titula el trigo y los asnos de Pentecostés, porque saben que, o si no saben, se lo digo ahora, en la cebada en la Biblia que madura, que es la que primero madura, representa a los vencedores, que son los primeros en madurar, el trigo al resto de la iglesia, y las uvas pues representan al resto de la cosecha, a los incrédulos. Y ya saben que tanto el pan con levadura, el pan sin levadura, que es el centeno, como el pan con levadura, que se horneaba en Pentecostés, la única ofrenda que se podía hacer con levadura, y después el vino para la mesa de Dios, para esa mesa de la gran comunión de Dios al final del gran jubileo de la creación allá por el año 49.000. Si lo de los jubileos pues lo estamos calculando correctamente, el doctor Stephen Jones lo ha calculado correctamente, que yo creo que tiene mucho sentido. Bueno, pues comencemos. Esa imagen no es del doctor Stephen Jones, es la imagen que yo le he puesto y que yo le puse al libro en su día. Y bueno, como les decía, el trigo y los asnos de Pentecostés, doctor Stephen Jones. Como todos los libros del doctor Stephen Jones, él permite descargarlos gratuitamente, leerlos gratuitamente, publicarlos total o parcialmente, siempre que no sea con fines de lucro. Y también si uno los quiere comprar, por lo menos en inglés, yo no sé si en castellano también los tendrá impresos, pero por lo menos en inglés los tiene todos impresos y los puede comprar en su página web. Tabla de contenidos, capítulo 1, la fiesta de Pentecostés, capítulo 2, Saúl, el rey pentecostal, capítulo 3, Sansón, el libertador que no pudo, capítulo 4, Isacar, el asno fuerte. O sea que los asnos, una de las cosas que tiene un olfato muy desarrollado, y alude también al don de discernimiento de espíritus, el don más importante que hay. Capítulo 5, Ismael, el hombre fiero como un asno salvaje. Con un hombre fiero o un hombre como un asno salvaje. Capítulo 6, otros relatos pentecostales. Así que hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, que nos habla de la fiesta de Pentecostés, para entender bien esta fiesta, porque no se ha entendido bien. La mayoría de los cristianos ha oído hablar de Pentecostés,
pero piensan solamente en ello como un evento del Nuevo Testamento que ocurrió en el libro de Hechos. Debido a esto, pocos cristianos comprenden realmente la importancia de Pentecostés o no ven cómo jugó un papel mayor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pocos entienden que hubo pentecostales del Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento. Vamos a poner en el Antiguo Testamento, cuyos hechos y vidas manifestaron el carácter de Pentecostés en sí. Eran tipos ya de Pentecostés y manifestaron el carácter y los dones de Pentecostés. Si nosotros estudiamos las vidas de estos pentecostales del Antiguo Testamento junto con aquellos del Nuevo, podemos obtener una vista equilibrada de la naturaleza de Pentecostés. Este es un estudio muy importante porque pone Pentecostés bajo una luz más realista de la que hemos tenido hasta ahora. Aquellos que piensan que Pentecostés es la culminación del cristianismo aprenderán a través de este estudio las limitaciones de Pentecostés y que no es la culminación del cristianismo, sino es la etapa intermedia muy importante, muy maravillosa, pero que tiene sus deficiencias porque no representa la madurez, solo es la gestación, no es el nuevo nacimiento. Aquellos que piensan que es mejor ignorar o evitar Pentecostés aprenderán los beneficios y poderes de Pentecostés. Por ejemplo, los que todavía están en el atrio de la Pascua, los fundamentalistas y evangélicos que no creen en los dones, el Espíritu Santo, estas cosas, pues necesitan lógicamente pasar a la fiesta del medio, al atrio intermedio de Pentecostés. Trigo horneado con levadura. Fíjense que estamos resaltando lo de con levadura porque como vamos a ver, en la palabra de Dios las ofrendas nunca se podía, estaba prohibido ofrecer levadura porque la levadura en la Escritura siempre ha representado el pecado. Bien, la fiesta de Pentecostés, por supuesto, debe ser tomada en el contexto de los otros días de fiestas de Israel. Había 3 días de fiesta principales: Pascua, Pentecostés y los 8 días de tabernáculos. Bueno, ya saben que Pascua también luego tiene una semana que se prolonga de celebración. La Pascua era celebrada a los 14 días del primer mes, Abib, en la primavera, Levítico 23:5. A mediados de la tarde mataban un cordero y lo preparaban para la cena. Esto conmemoraba la Pascua inicial, cuando Israel se preparaba para dejar Egipto al día siguiente, bajo Moisés. Cuando Israel, esto de bajo Moisés, yo creo que va mejor aquí, se prepara para dejar Egipto al día siguiente. Leemos, esto conmemoraba la Pascua inicial cuando Israel, bajo Pentecostés, se preparaba para dejar Egipto al día siguiente. Años después fue también el día en que Jesús fue crucificado. El sacerdote esperaba entonces al próximo día de reposo antes de mecer la gavilla de cebada en el día después del día de reposo, Levítico 23:11. Esa ofrenda de la gavilla mecida conmemoraba el cruce del Mar Rojo por Israel y también era el día que Jesús se levantó de la muerte. El día en que Jesús se levantó de la muerte, que era el día siguiente de reposo, el domingo, y no el sábado, como dicen los adventistas o los mesiánicos o algunos otros. La ofrenda de la gavilla mecida siempre caía en un día después conocido como domingo por el calendario romano, que era el primer día de una cuenta atrás o una cuenta regresiva de 50 días hasta las fiestas de Contes. Empezaban a contar 50, 49, 40, 40, hasta. Nosotros encontramos esta fiesta descrita cuidadosamente en las palabras de Moisés a Israel en Levítico 23 del 15 al 17. Que dice así, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la ofrenda de la gavilla mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efá de flor de harina, cocidos, horneados
horneados más bien con levadura o cocidos, no sé si la palabra, yo creo que horneado representa más, porque a mí me gustan más horneados, que también es cocer el pan, también se dice, ¿no? Porque representa un poquito el horno de fuego, ¿verdad? Es Sadrach, Mesach y Abednego. Como primicias para Yahvé, horneados con levadura como primicias para Yahvé. En la fiesta de Pentecostés el sumo sacerdote había de ofrecer a Dios las primicias de la siega del trigo. El trigo es lo que se ofrecía en Pentecostés. La cebada era primero, ya había pasado. Él tomaba una medida específica de trigo y cocía 2 panes con levadura. Otra vez, horneaba 2 panes con levadura. Este detalle pequeño ayuda a entender la naturaleza de Pentecostés, particularmente sus limitaciones en nuestras propias días. Pentecostés es con levadura, tiene levadura, queridos hermanos. Por eso usted, si se mira a sí mismo, como lo hacía yo, lo tenemos todos, y dice, bueno, pero ¿cómo yo? Si esto es todo lo que tiene que hacer, si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, con todo lo, con el compromiso, ¿cómo es que todavía estoy así? ¿Cómo que me pasa esto? ¿Cómo me pasa lo otro? ¿Cómo mi carácter, mi temperamento, mi esto, manifiestan todas estas cosas? Pues ¿por qué? Pues porque esa no es la madurez. La madurez viene con la fiesta de tabernáculos. Bien. Por contraste, el primer día de la Pascua era celebrado como el día del pan sin levadura, que venía antes, el día antes la Pascua era el pan sin levadura, ya que todos los israelitas sacaban la levadura de sus casas durante una semana. En el domingo después de la Pascua, la ofrenda de la gavilla mecida de cebada, es el que se hacía después de la Pascua, después del día de reposo, venía el domingo, donde se ofrecía la gavilla mecida de cebada a Dios sin levadura. Esa gavilla sin levadura. Esto significaba que aquellos que son justificados por fe en la sangre del Cordero son imputados justos, porque la justicia de Cristo los hace lealmente perfectos a la vista de Dios. Esta ofrenda de la gavilla tipificaba a Cristo, por lo tanto es perfecto. Pero 7 semanas después, en Pentecostés, la levadura habría de ser puesta en la ofrenda pentecostal. Esto fue ordenado por Dios para mostrarnos una verdad muy importante sobre la unción pentecostal. Esto fue a propósito para mostrarnos una verdad fundamental de que esta unción es imperfecta, que el Nuevo Testamento llama el bautismo del Espíritu Santo, esa unción, el bautismo del Espíritu Santo. Nos dice que la santificación es un proceso en que nosotros todavía estamos leudados, en el que nosotros todavía estamos leudados. En nuestras vidas reales todavía nosotros somos imperfectos, aunque hayamos sido imputados justos por la sangre del Cordero. La levadura estaba específicamente prohibida en todas las ofrendas y sacrificios a Dios. En todas las demás habría que poner, habría que decir, en todas las demás ofrendas y sacrificios a Dios. Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda o leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. La única razón para que la ofrenda leudada de Pentecostés pudiera ofrecerse a Dios era porque ya se había horneado en el fuego para detener la acción de la levadura. Por eso en Pentecostés el bautismo de fuego, por eso quiere decir bautismo del Espíritu Santo, muchos olvidan de la coletilla, es y fuego, es lo que va a contrarrestar esa levadura. Los que rechazan en Pentecostés el bautismo de fuego se quedan leudados, no avanzan a la madurez, no avanzan a la perfección. Por eso necesitamos el bautismo de fuego, que es el bautismo que la iglesia hedonista y conformista con el mundo de la Odisea ha rechazado en este tiempo final. Igualmente, es decir, si no hay cruz, no hay gloria. Sin senda de la cruz no se puede llegar a tabernáculos. Igualmente, para que nuestra experiencia como ofrenda leudada sea aceptable a Dios,
nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, Romanos 12:1. Si nosotros evitamos el fuego de Dios, seremos inaceptables a Dios como ofrendas pentecostales. Bien, otro epígrafe, las arras del Espíritu, o si quieren en vez de las arras, la garantía o prenda. Se nos entrega un pago a cuenta, garantía o prenda, o pago, perdón, vamos a poner aquí, a cuenta, o pago a cuenta. Vamos a ver, a poner todo con minúsculas aquí, o prenda o pago a cuenta. Las arras del Espíritu. Cuando el día de Pentecostés llegó en Hechos 2, el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 discípulos en el aposento alto. Nunca había ocurrido en la historia una experiencia tan diferente. Ellos fueron sin ninguna duda arrollados por la misma. Si alguien les hubiera preguntado en ese día por lo que pasó, ellos podrían haber pensado que ya habían llegado totalmente a la perfección. Pero eso no pasó. Algunos años más tarde, después de que ellos habían tenido tiempo para ponderar la naturaleza de Pentecostés y ver cómo realmente había funcionado en la práctica en sus propias vidas, Pablo dijo que ellos habían recibido solo la promesa. Esto es la garantía o las arras del Espíritu, Efesios 1 del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la verdad del Evangelio, de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pentecostés nos ha dado solo la prenda de nuestra herencia prometida. Solo una prenda, una parte de la herencia prometida, hasta la completa redención de la posesión adquirida por Dios. Romanos 8:23 nos dice que esto se refiere a la redención de nuestro cuerpo. Esto vendrá con la resurrección de los muertos o por la transfiguración de aquellos que estén vivos y permanezcan hasta su venida. Pablo les dice a los corintios lo mismo en 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. De nuevo les dice en 2 de Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Por estas claras declaraciones debemos estar seguros de que nosotros no hemos recibido la llenura de su Espíritu, sino solo una porción. No es la plenitud, sino solo una porción. Debemos estar claros que hay más todavía por venir, un último derramamiento del Espíritu que nos llevará, de hecho, a la perfección. Nosotros debemos entender que la unción actual de Pentecostés todavía es leudada, que la santificación es un proceso de crecimiento cristiano continuo. Por esta razón, Pablo encontró necesario orar que los creyentes de Efeso pasaran más allá de Pentecostés a tabernáculos. Bueno, nos dice ser llenos, de alguna manera, pues con el bautismo del Espíritu Santo y las unciones o los toques que tenemos que el Señor dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero se habla de llenos con esa unción, digamos, de la edad pentecostal, pero hay una unción mayor, una porción señalada mayor para la fiesta de tabernáculos. Por esta razón, Pablo encontró necesario orar que los creyentes de Efeso pasaran más allá de Pentecostés a tabernáculos. En su muy conocida oración de Efesios 3, 14 al 19, él concluye con las palabras que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud, es decir, pleroma de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud. Es decir, había más. Esa es igualmente la oración de mi corazón por mí mismo y por usted también.
Bueno, vamos a ver, el próximo día veremos que yo distingo por experiencia, además, eso es algo que yo les comento de mi propia experiencia personal, que hay diferentes unciones, las unciones de vida y unciones de poder. Tenemos una unción de vida que tiene su correspondiente poder en la Pascua, que en este caso es un poder mínimo. Tenemos una unción de vida superior cuando entramos en Pentecostés y somos llenos del Espíritu Santo. O si quieren, podemos decir que en la Pascua tenemos básicamente la vida. Y luego tenemos, eso es interno, la vida, la inhabitación del Espíritu, pero luego tenemos el revestimiento de poder del Espíritu Santo, que es lo que viene en Pentecostés. Pero después hay también, y esto yo no sé si es aquí, si en Pascua habrá o no una unción de poder aparejada, eso yo no lo tengo muy claro. Lo que está claro que hay una unción de vida en Pascua, una unción de poder en tabernáculos, y está claro que cuando cruzamos en Jordán y entramos del lado de la vía victoriosa, del otro lado del velo, y recibimos la vida resurrección, tenemos una unción de vida superior de tabernáculos, la vida en plenitud, pero aún falta todavía ese derramamiento del poder de la doble porción de tabernáculos que estamos esperando que venga cuando se celebre realmente cuando ocurra esa fiesta en la tierra, lo mismo que ocurrió la Pascua y lo mismo que ocurrió Pentecostés. Y esa unción de doble poder, la unción doble, la doble porción, será derramada sobre los vencedores, los que ya tienen esa vida de tabernáculos porque han entrado del otro lado, por lo menos en espíritu. Bien, la levadura es un símbolo de pecado. La levadura es un símbolo bíblico de pecado, eso está claro en toda la escritura, ¿verdad? Dice, de hecho, aquella mujer que escondió la levadura en 3 porciones de harina, que significa las perfecciones de Cristo, profeta, sacerdote y rey, etc. Y es decir, y hasta que leudó toda la masa, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre al final, que acabó toda la iglesia leudada. O también, si quieren, el grano de mostaza, que al principio comienza, se hace muy grande, pero al final está plagado por pájaros, es decir, por las naves han unido los espíritus malignos, como es especialmente la Odisea, al final de los tiempos, pues como plagan ese árbol de la cristiandad. Bien, la levadura es un símbolo de pecado. Por eso Pascua había de ser observada sin levadura, porque en ella se retrataba a Jesús, el sacrificio perfecto. En ella se retrataba a Jesús, el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Eso no podía tener levadura porque se estaba tipificando el sacrificio de Cristo. Quien había sido de morir por el pecado, quien había de morir por el pecado del mundo. Y porque su perfección es imputada al creyente, Dios nos ve como parte de su cuerpo, como si ya fuéramos perfeccionados. Esa es el cubrir el pecado, pero no es quitar el pecado, eso viene en tabernáculos. Eso nos hace referencia al primer chivo, a la primera paloma, etcétera, que es cubrir, espiar, tapar el pecado. Dios, sabiendo que va a hacer una obra perfecta, que al final va a acabar perfeccionando, ya nos ve como perfectos en su Hijo. Bien, como nosotros vimos antes en Levítico 2:11, ningún sacrificio de sangre o harina podía ser ofrecido con levadura a Dios. ¿Por qué? Porque las ofrendas a Dios debían representar la perfección y la levadura era un símbolo de pecado. Sin embargo, la excepción fue la ofrenda pentecostal, la única, donde las instrucciones incluían hornear el pan con levadura. Con levadura, hornear el pan con levadura. En Pentecostés el antitipo no es Cristo, sino la Iglesia, y la Iglesia de Pentecostés no es perfecta, tiene que madurar. Tiene que crecer a tabernáculos, tiene que crecer a la perfección. Y esto lo vimos muy claramente el otro día, cuando hemos visto ese estudio de Bill Brighton, ¿verdad? De los pies, famoso. Cuán hermosos son los pies. Que iba a haber una generación al final de vencedores que iban a ser perfeccionados en vida. Este símbolo también cuando Israel estaba en pecado, el profeta Amós usó un tremendo sarcasmo
al decirles que ofrecieran un sacrificio de pan leudado, ¿no? Porque esto era típico de ellos en su estado de pecado, Amós 4:5. Este símbolo también se mantuvo en la edad del Nuevo Testamento. Jesús dijo que debían tener cuidado con la levadura de los fariseos, Mateo 16:6, y la levadura de Herodes, Marcos 8:15. Cuando Pablo departió sobre la fiesta de la Pascua con la iglesia de Corinto, lo riñó bastante severamente en 1 de Corintios 5, del 6 al 8. Lo riñó, lo reprendió. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, en Pentecostés viene el avivamiento, pero luego al poco empieza la levadura a crecer, a crecer. Y hasta que leuda toda la masa se apaga el avivamiento, y por eso estos 2000 años, digamos, desde el derramamiento de Pentecostés hasta 1993, pues lo que ha habido es, la Iglesia ha ido dando tumbos de avivamiento en avivamiento, pero nunca ha habido una Iglesia perfecta que fuera capaz de seducir al mundo completo, porque ellos decían, bueno, pues si esto es la Iglesia, pues mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Por el mal ejemplo que hemos dado durante todo este tiempo. Bueno, no es buena vuestra jactancia, repito, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y así era, ¿no? El Señor preparaba a uno, un hombre de Dios tremendo, Charles Finney, John Wesley o el que fuera, y a ese hombre lo perfeccionaba, lo hacía un vencedor, y entonces derramaba un avivamiento a través de él. Pero al final, y sobre todo ya cuando él desaparecía, el fundador, pues imagínense, por ejemplo, las iglesias que fundaron anteriormente, pues Moody o los metodistas, John Wesley y su hermano Juan, John Wesley y su hermano, que no me acuerdo ahora el nombre, que Juan es John. Bueno, pues ahora vemos que, o luteranos de Lutero, ¿no? Pues están pues casando a personas del mismo sexo y cosas así, incluso los ordenan como pastores o pastoras. Tremendo, ¿no? Si levantaran la cabeza a los pobres, siendo este el caso, debe de haber parecido extraño a Moisés y a Aarón que Dios les exigiera que observaran Pentecostés con levadura. Si la religión hubiera sido de su propia invención, ciertamente ellos habrían prohibido la levadura con mayor razón en Pentecostés, pero ellos estaban siguiendo una revelación de Dios cuya sabiduría y conocimiento sobrepasan toda comprensión humana, ¿verdad? Solo Dios mismo podría haber previsto el cumplimiento de Pentecostés, que ocurriría casi 1500 años después. Dios le dijo al sumo sacerdote que usara la levadura en Pentecostés precisamente para que supiéramos que nosotros no podríamos ser perfeccionados bajo la unción pentecostal. La experiencia de Pentecostés es tan abrumadora que las personas podrían haberla confundido con la llenura, o con la unción más bien de tabernáculos. Fácilmente podrían haber entrado en la equivocación de que habían sido perfeccionados por la fiesta de Pentecostés. Así que Dios hizo esfuerzos para profetizarnos en la ley que Pentecostés tenía limitaciones en su capacidad de perfeccionarnos. Bien, y nos quedamos aquí entonces, y próximo día pues ya veremos el capítulo 2. El capítulo 2, Saúl, el rey pentecostal. Él recibió los dones del Espíritu y profetizó, como saben. Ya tenemos en el Antiguo Testamento un pentecostal. Bueno, y bien, pues eso será cuando abordemos este libro nuevo de Stephen Jones, cuando toque en el turno. Y de momento, pues el próximo vídeo, que si Dios quiere, Dios mediante, pues será el lunes.
pues estaremos viendo algunos artículos, uno o dos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, y probablemente toque uno que hay 3 o 4, creo, artículos que hablan de conversaciones con el remanente, y precisamente toca el tema de los pies que hablábamos el otro día con Bill Brighton. Así que probablemente, pues bueno, estas coincidencias del Señor haciendo énfasis en lo mismo de diferentes maneras, pues nos tiene que hacer quizás pensar un poco en ese asunto, ¿no? Así que mis queridos amigos y hermanos, pues hasta aquí hoy. Ha sido corto el vídeo, pero bueno, el próximo día será un poco más largo, me desquitaré. Así que no se olviden de regresar el lunes, si es el lunes que estamos, para estar con nosotros en Granero de José de nuevo. Que Dios les bendiga hasta entonces y los guarde. Y nada, pásenlo bien.